Buenos días a todos y bienvenido al seminario en línea. Buenas prácticas en el transporte de carga sustentable en ciudades latinoamericanas. Me llamo Mariev Asunzao-Deni y soy parte del equipo de transporte sustentable en la Secretaría Mundial de ICLEI en Alemania. El seminario de hoy es parte del proyecto Ecologistics de ICLEI, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, y vamos a discutir las diferentes maneras en que las ciudades pueden reducir las emisiones de GEI, la contaminación del aire y otras externalidades negativas dentro de sus áreas urbanas mientras continúan transportando la carga de manera efectiva. Entonces, aquí pueden ver la agenda para este seminario. Primero les voy a presentar rápidamente nuestra organización ICLEI y nuestro proyecto Ecologistics, y después les voy a introducir nuestros ponentes y panelistas. Y cada presentación tendrá una duración de 15 minutos y después tendremos un periodo de preguntas y respuestas de unos 20 minutos con Dario, Beatriz y Andrés. El seminario también se está grabando y va a estar disponible en la página web del proyecto Ecologistics en los próximos días. Entonces, ¿quiénes somos? Entonces, ICLEI es una red mundial de más de 1.750 gobiernos locales y regionales comprometidos con la construcción de un futuro sustentable. Ayudamos a nuestros socios a formar ciudades bajas en emisiones de carbono, resilientes, saludables y biodiversas. Como pueden ver aquí, tenemos más de 22 oficinas en todo el mundo y nuestras acciones impactan más del 25% de la población urbana mundial. Con relación al proyecto Ecologistics, bueno, nuestro proyecto promueve el transporte de carga urbano sustentable en 9 ciudades en Colombia, Argentina y India. Y uno de los objetivos clave incluye capacitar a actores gubernamentales y no gubernamentales para construir estrategias y políticas para promover el transporte de carga bajo en carbono y más sostenible. Unos componentes importantes de nuestro proyecto son el establecimiento de grupos de trabajo locales con actores clave del sector del transporte de carga, el desarrollo de una herramienta de monitoreo de las emisiones de CO2, proyectos pilotos y planes de acción de carga urbano con bajas emisiones de carbono, entre otros. Entonces, para nuestro seminario de hoy, tenemos 3 expertos con nosotros y les voy a presentar rápidamente. Entonces, nuestra primera ponente es Beatriz Royo. Beatriz es investigadora postdoctoral en el programa de logística internacional en el MIT Zaragoza Logistics Center. Tiene un doctorado en ingeniería informática y en el campo de la optimización del transporte y una maestría en sistemas mecánicos de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Zaragoza en España. Sus principales áreas de investigación son el diseño de redes, la colaboración en la cadena de suministro, la digitalización y la sostenibilidad. A lo largo de su carrera ha publicado varios artículos en revistas y en conferencias científicas. Nuestro segundo ponente se llama Andrés Felipe Archila. Andrés es asesor en transporte y logística en Despacio, con 9 años de experiencia profesional en investigación, educación consultoria, emprendimiento y administración pública. Más reciente, trabajó como subsecretario de Política Sectorial en Bogotá, líder de logística en Rappi y investigador líder en políticas públicas en Lógica Research. Y finalmente, Darío Hidalgo se unirá a nosotros en el periodo de preguntas. Darío es director ejecutivo en la Fundación de Espacio, ingeniero civil de la Universidad de los Andes en Bogotá y tiene un doctorado en planificación de transporte de la Universidad Estatal de Ohio. También actúa como consultor senior para el WRI Eurocenter for Sustainable Cities. Durante los últimos 27 años trabajó en el campo del transporte urbano y el diseño urbano, trabajando como funcionario de gobierno y como consultor para varias agencias internacionales y gobiernos locales. Ha asesorado a gobiernos locales y dirigido cursos de capacitación sobre planificación y implementación de sistemas de transporte sostenible en países de África, Asia y Latinoamérica.
Ahora, vamos a seguir con la presentación de Beatriz. Si ustedes tienen unas preguntas, les pueden mandar y indicar a quién se dirige y vamos a responder a las preguntas durante el periodo de preguntas después de las dos presentaciones. Entonces, Beatriz puede compartir su presentación y tiene la palabra. Buenos días, es un placer para mí poder impartir este webinar y bueno, voy a proceder a realizar la primera sesión. El título de la misma es Nuevos modelos de distribución urbana y el rol de la administración pública, el rol que juega para poder implementar estos nuevos modelos de distribución. La sesión se va a dividir en los siguientes puntos. En primer lugar, voy a describir cuáles son los retos en los cuales tienen que enfrentar hoy por hoy las empresas encargadas de realizar la distribución urbana de mercancías. En segundo lugar, voy a describir una serie de conceptos clave o un background que nos va a servir para poder entender los modelos de distribución urbana que me voy a centrar en esta sesión. Y por último, cuál es el rol de la administración pública para implementar estas acciones. Bueno, como he comentado, en primer lugar voy a describir cuáles son los retos de la distribución urbana y, en primer lugar, pues hay que mencionar que existen dos modelos de negocio principales, el business to business y el business to customers. Desde la entrada del e-commerce se ha propiciado este último, el business to consumers, el cual ha hecho aumentar el número de nodos a distribuir por las empresas de distribución de mercancía, aumentando de esta manera los flujos de transporte y además hay que peculiarizar que el tamaño de los paquetes de la mercancía a distribuir es más pequeño que en lo que sería el otro modelo de negocio. Además, también hay que comentar que los clientes finales tienen unos requerimientos muy exigentes a la hora de los plazos de entrega. Todo esto se traduce en un aumento de la complejidad para realizar la distribución y un uso óptimo del transporte. Las consecuencias, ¿cuáles son? Pues un aumento de lo que son los gases del efecto invernadero, un empeoramiento de la calidad del aire en las ciudades, un aumento de la congestión de tráfico y de los niveles de ruido, teniendo unas consecuencias pues, en lo que es la salud de las personas, etc. ¿Y cuál es la consecuencia también siguiente? Pues que las ciudades están empezando a implementar políticas para descarbonizar estos núcleos urbanos y hacerlos al mismo tiempo más habitables. ¿Y cómo? Pues restringiendo el uso de vehículos diésel y de vehículos de gran tamaño. Al mismo tiempo, otro de los retos a los que se están viendo enfrentados es la alta dependencia de los combustibles fósiles. Entonces, a la hora de dejar de usar estos tipos de vehículos, pues es más complicado. Por el momento se están utilizando combustibles de transición, como pueden ser el gas comprimido, pero la apuesta firme es el uso de la electrificación. Bueno, a continuación pues voy a explicar cuáles son los conceptos clave o el background que nos va a ayudar a entender los modelos de distribución de la sesión. En primer lugar, explicar cuál es el modelo de distribución urbana convencional. En este se tiene un almacén central, el cual está situado normalmente a las afueras de la ciudad. Este tiene una flota para realizar la distribución, ya sean las recogidas o las entregas, que normalmente es a través de vehículos pesados y su objetivo es la minimización de la distancia y el uso de vehículos desde este almacén a los nodos finales. El segundo concepto importante para poder entender los modelos o nuevos modelos de distribución es el papel que juega la intermodalidad. Dentro de lo que es la intermodalidad hay tres facilitadores clave.
El primero de ellos que voy a explicar es el uso de infraestructuras o corredores estratégicos que conecten los distintos puntos a los que queremos servir. Por ejemplo, en larga distancia, si queremos relegar el uso de transporte por carretera y propiciar el uso de lo que es el ferrocarril, necesitaremos vías férreas que conecten estos puntos. En segundo lugar, el segundo facilitador sería el uso de hubs intermodales. ¿Qué es esto? Pues localizaciones en las cuales tengamos espacio suficiente para realizar las labores de clasificación de la mercancía y de herramientas que nos permitan realizarlo, como pueden ser las grúas. Y por último, el tercer facilitador sería la sincromodalidad. Este es un concepto relativamente nuevo y tiene que ver con el uso de las tecnologías de información y la comunicación, las cuales nos permiten tener información más fiable, incluso en tiempo real, de los distintos modos de transporte y de la situación de la mercancía a intercambiar entre los modos de transporte. De esta forma se hace que modos de transporte más rígidos se vuelvan más flexibles y se coordine mejor el cambio modal. Y la gran pregunta aquí es cómo se puede incorporar esta intermodalidad a nivel urbano. Ya por último, el concepto clave que voy a describir es la distribución en varios tramos o multinivel. Volviendo a retomar el modelo de distribución convencional, tenemos que en el nuevo panorama o el nuevo escenario están apareciendo cada vez más clientes finales o el modelo business to customers. Al mismo tiempo, se tiene que las ciudades están incorporando políticas de restricción de emisiones, los cuales restringen el uso o el acceso de vehículos a determinadas zonas. Y aquí es donde se vuelve a plantear la pregunta de cómo incorporar estos conceptos de intermodalidad a nivel urbano. Bueno, pues en primer lugar, retomando los tres facilitadores que he comentado para implementar la intermodalidad a nivel urbano, tendríamos el uso de hubs intermodales. Estos se dividen en dos tipos, de nivel 1 y nivel 2. Para los hubs de nivel 1 se divide lo que es la zona de reparto en lo que serían dos tramos. El primer tramo en rojo, que se realizaría con vehículos convencionales o vehículos pesados, y el segundo tramo, que se realizaría para el transporte a los clientes finales con vehículos pues menos contaminantes, como pueden ser vehículos eléctricos. En estos almacenes es importante recalcar que se van a hacer labores de picking. Y tenemos otro segundo tramo, que sería el uso de instalaciones de nivel 2. Estas instalaciones se sitúan más cerca del cliente final y también divide lo que es el reparto de mercancías en dos tramos. El primer tramo, tramo verde, que es de las instalaciones de nivel 1 a las instalaciones de nivel 2 y los clientes finales también, y el reparto de los nodos finales a través de vehículos completamente sostenibles, como pueden ser las bicicletas e incluso andando. El segundo facilitador es el corredores estratégicos, es decir, a nivel urbano, si queremos realizar el transporte con bicis, necesitaremos carriles bici. Si queremos usar canales fluviales, necesitaremos habilitar los mismos. Uno de los conceptos también muy importantes es que si queremos utilizar vehículos eléctricos, necesitaremos una red de electrolineras. Y por último, en este nuevo panorama juega un papel muy importante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ya que nos van a permitir sincronizar los distintos modos de servicio y agilizar y flexibilizar el intercambio modal. Bueno, una vez explicado esto, yo voy a pasar a explicar los modelos de distribución urbana, que me voy a centrar, ¿vale? Estos están obviamente centrados en el uso de hubs intermodales, de infraestructuras de comunicaciones para
poder utilizar modos de transporte más sostenibles y, importante también, el uso de las TIC para fomentar su implantación. Estos modelos prioritariamente están basados en el uso de microcentros de distribución y de vehículos nodriza o almacenes móviles. Bueno, pues considerando que la red se dividiría en 3 tramos, me voy a centrar en lo que son las instalaciones de nivel 2. Estas instalaciones para este modelo de distribución son instalaciones fijas, simplemente se va a realizar un intercambio de modo y aporta una serie de beneficios a lo que es el transporte de mercancías. Lo más importante es que permiten reducir la contaminación y el coste de última milla. El segundo modelo sería muy similar, pero en lugar de utilizar instalaciones fijas, se utilizarían instalaciones móviles. Los beneficios son exactamente los mismos, pero a este se suma que el coste de instalación es obviamente menor y permite adaptarnos a picos de demanda. En base a este último modelo que he comentado, voy a describir 2 ejemplos. Uno de ellos es en Ámsterdam, el cual utiliza un barcazas para realizar, comportándose a modo de almacén móvil, y desde este se realiza la distribución a la última milla a través de bicis. Y este ejemplo es otro que se está implementando en Inglaterra, en el cual Ford ha desarrollado un software para sincronizar vehículos móviles, que son las furgonetas, con los distribuidores que realizan la distribución con bicicletas. Y bueno, ya por último, el rol de la administración pública, pues en primer lugar, para poder realizar o hacer que las empresas de transporte implementen estos modelos de negocio, hay que implementar las políticas que restrinjan su uso. La aplicación se puede realizar de manera progresiva, empezando, por ejemplo, con zonas de alta densidad demográfica y también pues solo cuando la calidad del aire empeora. Una de las maneras, por ejemplo, que se están teniendo en cuenta es el establecimiento de supermanzanas. Estos son áreas de 400 por 400 metros. Luego también es importante que construyan o habiliten infraestructuras para realizar la distribución, como puede ser el red de carril bici, redes de abastecimiento eléctrico. Otro de los papeles importantes que puede jugar es incentivos económicos, como pueden ser las subvenciones y beneficios fiscales, programas de formación para las empresas relativos a cómo pueden implantar estos modelos, realizar análisis de casos de éxito, también a través de campañas de publicidad que fomenten la responsabilidad social. Es decir, que el usuario final o los clientes que realizan el consumo de este modo de transporte de última milla empiecen a ser conscientes de que la huella de carbono se tiene que reducir y estén dispuestos a pagar el precio que a estas empresas les supone adoptar estos modelos de distribución. Y ya por último, realizar foros, es decir, fomentar la puesta en común del sector pues para comentar lo que son las buenas prácticas y a través de debates y certámenes con premios para incentivar a estas empresas a dar el cambio. Y también es muy importante la participación ciudadana a la hora de establecer estas políticas y tomar concienciación social. Y bueno, esto es todo. Perdón por los problemas que ha habido con la presentación, porque la verdad es que se nos iba y volvía. Y bueno, esto es todo.
Muchísimas gracias, Beatriz, por su presentación. Entonces, vamos a seguir con la segunda presentación, la de Andrés, que nos va a hablar más del contexto latinoamericano. Para la gente que está en la audiencia, si tienen preguntas, les pueden escribir en la parte de derecho. En la pantalla hay una sección que se llama Questions. Pueden también en su pregunta escribir a quién se dirige la pregunta y vamos a responder después de la segunda presentación. Entonces, Andrés tiene la palabra, puede compartir su presentación. Dale, buenos días para todos. Ahora sí me das show my screen. Listo. ¿Todos ven mi presentación? ¿Sí? Sí. ¿Se ve? Listo. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por la oportunidad de hablar. Yo voy a hablarles un poco sobre las reflexiones que he tenido yo, que he tenido la oportunidad de estar como en muchos lados de la gestión de logística. En una sola frase yo les diría, no hay una bala de plata, hay que entender muy bien las necesidades específicas que uno va, en las que uno tiene para mejorar la logística urbana, y es un trabajo que es necesariamente colaborativo. Entonces, eso requiere un cambio de chip, y yo he visto que en los lugares donde se hace como ese cambio de chip, de mentalidad, donde hay un diálogo entre las partes interesadas, son donde hemos tenido como los resultados más exitosos. Entonces les voy a contar un poco de eso, de esa visión y por qué yo concluyo eso, y espero pues poder responder a las inquietudes y preguntas que haya después. Entonces, a mí algo que me encanta es que esto de logística es un poco como las leyes de Newton, ¿no? Que son solo tres leyes y explican la gran mayoría del universo. A mí me gusta mucho esta definición de logística que es básicamente una red de abastecimiento, de información, de materiales, de dinero, y que no, aparentemente puede ser algo tan sencillo, pero termina siendo muy complejo porque involucra a múltiples actores, múltiples jurisdicciones. En logística se mueve desde material de construcción hasta material farmacéutico, comida caliente, temas de ropa, en todos los modos de transporte. Entonces es absolutamente complejo y hay que entender esa complejidad porque a la larga lo que estamos concentrados hoy es un poco en la logística urbana, que es esa punta del iceberg, ¿no? Todo lo que uno consume hoy en día, prácticamente el 90% fue producido fuera de su país, creo que el 95% fue producido fuera de su propia ciudad. Entonces es importante entender que eso, aunque no lo veamos, es lo que sostiene el mundo y las cosas vienen de algún lado. Hay algo muy importante que a mí me parece clave conocer, es las diferencias entre canales tradicionales y modernos, ¿no? Sobre todo para los productos de consumo diario, uno ve grandes superficies, pero sobre todo en Latinoamérica, en países emergentes, vemos el tema de las nanotiendas, de las tiendas de barrio, y ahora más tarde hablo un poco de eso. Lo más importante resaltado al principio es entender que hay múltiples actores, ¿no? Hay actores públicos y privados y uno podría tener una clasificación mucho mayor. Y en general, un actor privado le interesa es pues que su negocio funcione, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, un marco conceptual, no voy a explicarlo en este momento, pero es simplemente un productor que quiere llevar un producto a un consumidor, pues tiene que pensar su cadena de abastecimiento, tiene que comprar el material, tiene que producir, tiene que entregar, muchas veces, y ahora es una tendencia, tiene que recuperar desperdicio, otro lo recupera. Y entonces, pues a la larga uno quiere tener un buen nivel de servicio, uno quiere cumplirle al cliente, ¿sí? Y hay una diversidad de objetivos. Y a la larga nosotros vemos lo que decía la punta del iceberg, nosotros vemos muchas veces las externalidades de la logística, ¿no? Uno dice, se está estacionando en lugares indebidos, se está generando ruido, ¿cierto? Pero uno tampoco a veces ve todo el desarrollo económico que trae eso, o muchas veces no ve externalidades más peligrosas como el tema de la contaminación, de los gases de efecto invernadero y demás. Y usualmente el sector público tiene otra perspectiva, ¿no? Los privados tienen a veces una perspectiva muy micro, muy de unidad empresarial, ¿no? A veces en gremios tienen unos objetivos más macro, pero el sector público usualmente, pues,
da el uso del suelo, lo determina, provee la gran mayoría de la infraestructura, da bienes intangibles, da incentivos, y lo que quiere lograr es, a la larga, pues el bienestar de sus ciudadanos, sea reflejado eso en una mejor competitividad, productividad, equidad, desarrollo, un mejor medio ambiente, una reducción de material particulado. Entonces, el gran reto de todo esto, de lo que yo he aprendido, es uno cómo sienta a trabajar a todos esos actores que tienen posturas tan diferentes, valores tan diferentes, intereses tan diferentes, y ahí es donde está el asunto. Y si uno empieza con eso, entendiendo y sensibilizándose de eso, uno se da cuenta que es difícil optimizar, porque si yo voy a optimizar costos, probablemente estoy sacrificando un nivel de servicio para el cliente. A veces, por ejemplo, yo optimizo costos, entonces estaciono en un lugar indebido. A veces, ¿qué quiere el gobierno? Quiere optimizar el tráfico, entonces la mejor solución es restringamos todo, entonces optimicé el tráfico, pero le di durísimo a la economía. Entonces es muy difícil la optimización en ese aspecto. Eh, la logística ha evolucionado mucho, mucho, sobre todo en los últimos 100 años. Entonces cada día se generan nuevos productos que se transportan de manera diferente. La estrategia del sector privado nunca se puede reducir únicamente a reducir un costo. Por ejemplo, hoy en día con todas las plataformas colaborativas, el costo es lo último que se quiere reducir, se quiere es velocidad. Hay otros productos, por ejemplo, en el tema de unas flores para el Día de San Valentín en Estados Unidos, lo más importante es que lleguen a tiempo, lleguen en buen estado, a veces el costo no es lo más importante. Entonces, hay diversidad de estrategias que uno busca. Las operaciones son cada vez más globales y hay mucha incertidumbre, ¿no? De si la economía va a estar bien, si se necesita, si no se necesita el producto. Y de nuevo, lo que yo siempre resalto, esto es una interacción entre múltiples actores y objetivos, y lo que vemos cada uno de nosotros es muy limitado. Entonces el resultado pues es producto de muchos actores, y esto es lo que yo creo el reto mayor. Y ahora, si eso de entrada era complejísimo, el contexto urbano que tenemos ahora lo dificulta aún más, que yo siempre le veo el lado positivo a las cosas, lo veo como una oportunidad para ser muy innovadora. Ahorita Beatriz nos mostraba unos ejemplos tremendamente innovadores de multimodalidad a nivel urbano. Entonces, a medida que crecen los retos, pues crecen también las soluciones. Y lo que estamos viendo es, sí, cada día el crecimiento es acelerado y es en ciudades. Ya hay más personas viviendo en ciudades que en zonas rurales en el mundo. Colombia, por ejemplo, ya tiene 3/4 partes de su población en zonas urbanas. Además, se crece en ciudades y se crece hacia arriba, entonces hay una densificación, hay mucho contraste en ingresos socioeconómicos. Mencionaba el tema de las nanotiendas versus el canal moderno. Uno se imagina que el canal moderno, grandes superficies, de muchas hectáreas de extensión, crece muy rápido, y la realidad es que son las nanotiendas lo que está creciendo, y eso se relaciona con una fragmentación, ¿no? Que cada día los usuarios queremos las cosas más rápidas, con mayor frecuencia, menores montos. Entonces todo eso está poniéndole presión a todo, a la infraestructura, a, a los productores, a la productividad del personal, y en particular en América Latina esto se acentúa porque somos aún más atomizados, hay demasiadas densidades. Yo siempre hablo del ejemplo de Bogotá. Hay zonas de Bogotá que son muchísimo más densas que el área metropolitana de Nueva York, y uno se pregunta dónde están los rascacielos en Bogotá, pero es por el tema de que viven múltiples familias en espacios muy limitados, ¿no? La informalidad es alarmante, en el sentido de, por informalidad me refiero pues actividades económicas que no pagan impuestos, que no están regularizadas, y aquí son el pan de cada día en las grandes ciudades, y cada vez la situación es más crítica. El tema de la capacitación de recursos humanos es muy pobre, hay unos resultados, si uno mira en general índices de competitividad logística, de doing business, encuestas que salen, todavía la formación en logística en América Latina es muy mala. De hecho, se estima que alrededor de un trabajador en logística en Colombia puede ser un orden de magnitud menos productivo que un trabajador en Estados Unidos, y eso se debe no solo a capacitación, a tecnología, a modelos de operación y demás, pero eso es un fenómeno adicional que tenemos. Tenemos, por supuesto, el incumplimiento de las normas. Hay hábitos de consumos aquí como los domicilios y mandados. Entonces,
plataformas como Uber Eats, Rappi, domicilios.com o los mandados informales que también son muy grandes, tienen un gran peso en la actividad que tenemos. Ahorita mostraban el ejemplo de Londres de furgonetas que hacen ventas in situ, pero pues yo creo que se copiaron un poco de lo que vemos en América Latina, donde muchos de los que abastecen las nanotiendas hacen la venta cuando van a la tienda, porque la tienda vive en el día a día con el efectivo que tienen en ese momento y decide qué comprar cuando le hacen la visita. Un agravante es el tema de la siniestralidad vial. Los conductores de vehículos de carga pues tienen gran responsabilidad en las muertes que vemos año a año en nuestras ciudades, y la contaminación es muy localizada. Se estima que alrededor de 2/5 de los gases de efecto invernadero de la movilidad pues vienen de la carga, y también el tema del material particulado. Entonces es muy crítica esa situación, y aparte de eso vemos un pobre uso de los datos, que es una paradoja en esta época de tecnología, y no es solo porque no se dispone de los datos, porque no se comparte, sino porque no se sabe a veces utilizarlo. Yo he visto muchas aplicaciones como de monitoreo, unas cosas muy simples, pero falta llegar hacia el tema de retroalimentar la planeación, de llegar realmente a una, digamos, optimización operativa. Entonces, eso es lo que tenemos. A mí me encanta esta imagen porque refleja mucho lo que vemos. Vemos tiendas de barrio, pocos SKUs. SKUs son pues unidades de producto diferente que se vende. Y vemos pues el modo de distribución, que es principalmente camiones pequeños, de gasolina y con muy poca consolidación. Esa foto, por ejemplo, la luz nos muestra que es tomada en horas de la mañana cuando se empieza una distribución, y ya de entrada los camiones están medio vacíos. Entonces, eso es un poco como el panorama, pero no es para desanimarlos, sino para motivarlos, porque hay mucho que hacer y hay muchos ejemplos exitosos. Yo quería hablar de unos 3 o 4 y comentarles pues cuáles han sido unas lecciones aprendidas de todo lo que he tenido la oportunidad de ver. Entonces, en cuanto a estrategias, hay infinidad de ejemplos documentados, y yo creo que muchísimos más los que no están documentados. Todo lo que hemos visto, mejor dicho, las ideas, hay ideas al interior de las compañías, hay ideas en reportes, pero básicamente se tratan de regulaciones, de algunas políticas de planeación local, eh, zonas de baja emisión, se han intentado cosas de tecnología. A mí en particular hay una que me gusta mucho, no la he visto acá en Latinoamérica, es el tema de cobros por congestión y contaminación dedicados para carga. Hay una baraja que es prácticamente infinita, lo difícil es decidir, y a mí siempre me causa decidir e implementar, y a mí siempre me causa curiosidad, porque cada vez que voy a alguna ciudad de América Latina y pregunto qué han hecho, qué ideas tienen, veo los reportes de consultoría, siempre me surgen estas ideas más o menos. Las intenté rankear un poco, y creo que hay muchísima gente que lleva ya muchos años y que está oyendo el webinar, y estos son como los ejemplos que salen recurrentemente. No es un ejercicio cuantitativo, sería interesante tenerlo, pero lo primero que uno ve generalmente es restricción vehicular, usualmente por peso. Y cuando uno ve, esa es una medida muy sexy de implementar, porque es muy fácil desde lo público, ¿no? Yo llego, amenazo al sector privado, le digo, si usted no mejora, lo voy a restringir, entonces lo restrinjo, y eso usualmente sale mal, porque resulta que si restringo el peso de vehículos grandes, entonces voy a tener 2 vehículos pequeños, voy a tener el doble de operaciones de carga y descargue, voy a tener el doble de tráfico, porque a la larga, pues eso depende de la demanda que haya, ¿no? De la demanda que haya del receptor de la carga. Entonces, esa usualmente no funciona bien. Hay otros tipos de restricciones que son más blandas, que es, por ejemplo, vamos a hacer zonas de baja emisión, o damos algún tipo de incentivo. Por ejemplo, si es un vehículo eléctrico, entonces sí puede circular en todos los días. Entonces hay unas cosas que funcionan mejor y funcionan peor, pero restricción vehicular es casi siempre la primera que sale. Otra que es muy recurrente es entregas fuera de hora. Entonces uno dice en su lógica, listo, voy a tratar de mudar la mayor cantidad de operaciones a la noche. Y este ha sido como de los programas más exitosos, y yo lo recomiendo mucho, porque se puede sectorizar, se puede trabajar con unas pocas empresas, se puede trabajar en áreas muy localizadas,
y tiene un impacto inmediato y generalmente tiene una buena recepción en las empresas. Desafortunadamente, el diablo está en los detalles, ¿no? A veces fallan esos porque o no se provee la seguridad suficiente o incluso hay casos donde no hay, por ejemplo, disponibilidad del transporte público en horas de la noche, entonces los trabajadores no tienen cómo llegar. Entonces, hay que mirarle los detalles, pero esa es una muy prometedora. Eh, Otras que vemos usualmente es dedicar zonas para el cargue y descargue de la mercancía. Esa también he visto que tiene distintos niveles de éxito. Ahorita muestro un ejemplo. He visto que tratan de hacer gerencia de corredores y zonas logísticas. Todo esto es desde lo público. Entonces, conozco varios casos en donde son corredores muy transitados. eh, Se pone a un personal que trata en general de coordinar a muchas entidades públicas y a muchos operadores logísticos en algún área geográfica y usualmente tiene un buen resultado porque lo que digo, la coordinación es lo más crítico acá. He visto varios gobiernos locales que han sacado guías de buenas prácticas empresariales y yo he visto que no ha tenido muy buena recepción en las empresas, porque es un poco como desde el lado público tratar de enseñarle a la empresa cómo hacerlo, cuando en realidad la empresa sabe mucho más de la operación que el público. Es más un tema de incentivos, entonces esta no la he visto como tanto éxito. Veo, y es muy relevante para el proyecto que estamos haciendo, el tema de cómo incentivar o lograr una modernización de flota y del conductor. Entonces, de nuevo, hay un rango de estrategias desde restricción vehicular relajada para vehículos que sean más limpios o sean eléctricos, hasta, digamos, dedicar fondos para incentivar la modernización de flota, hasta dar cursos, eso lo he visto. Y a mí me gusta mucho el tema de la capacitación. El tema importante a tener en cuenta ahí es ver que esto tiene que ser un esfuerzo recurrente, sostenido en el tiempo, porque si no, eso es como cuando uno va a la universidad, a alguna clase y uno sale emocionado, aprendí mucho, pero si no aplica, si no mantiene, se pierde el esfuerzo. Esta es probablemente la que casi siempre sale, plataformas logísticas, terminales de carga, cross-docking, y no he conocido realmente ejemplos contundentes en América Latina de plataformas logísticas a nivel urbano. He visto muchos reportes de consultoría, muchos casos de negocio, pero no las he visto terminadas. Hay otra que generalmente sale, que son los observatorios, los intercambios de datos, que son importantísimos. Todos deberíamos tratar de tener datos, pero muchas veces eso se queda en eso. Al igual que los pactos, se generan pactos, redes de colaboración, se tratan de crear organizaciones, pero falta el tema de la planeación. Y una muy importante es en los planes urbanos. A veces se diseñan, se plantean las alternativas, pero no se hacen. Entonces, quiero contarles un poco, pues me pidieron entregas nocturnas en Bogotá desde hace más o menos 5 años, se han hecho varios pilotos de eso, creo que es más, 6 años. Eh, y a mí me gusta mucho el de entregas nocturnas porque pueden ser con grandes superficies, en este caso son supermercados, principalmente transportadores de alimentos y sus operadores logísticos. Hicieron una buena medición, reportaron los costos y redujimos muchísimas emisiones y ahorramos muchos costos. Algunos lo han mantenido, otros no lo han mantenido. Ha ocurrido temas de que se alertó que se necesitaba en algunos lugares acompañamiento policial o más seguridad o más iluminación e incluso en Medellín, por ejemplo, nos decían es importantísimo que el sector público sea como un moderador ante la comunidad y le cuente qué es lo que estamos haciendo. Entonces, este es uno de los que a mí personalmente más me gusta. Este es otro interesantísimo porque en el distrito Gamarra, en Perú, se solucionó un problema de movilidad con una acción que no necesariamente es de movilidad. Entonces, aquí lo importante es distrito Gamarra, si alguno lo conoce, tiene 60 hectáreas, o sea, 60.000 metros cuadrados, tiene 17.000 tiendas, tiene miles de trabajadores, es de mucho comercio, mucho retail, y entonces pues se quería sacar mucho del tráfico vehicular, ¿no? Y entonces lo que se hizo fue una cooperativa de despachadores de última milla que usan carretillas como la que vemos en la foto, como esta, están uniformados y le distribuyen a todas las tiendas y a los clientes. Entonces esto terminó siendo como una zona de baja emisión de facto acá en América Latina con una intervención bastante simple.
Otro ejemplo que me gusta mucho es Buenos Aires. Este lo hizo Jorge Tesler y pues miraron en el microcentro de la ciudad dónde era que se tenían que implementar las bahías o dárselas para, dependiendo de si yo daba prioridad al peatón o prioridad a las operaciones logísticas y dependiendo de la hora del día. Entonces se definieron algunas zonas, dependiendo de la orientación de las calles, y donde se permitían en ciertos horarios o no las operaciones. Y también tiene un impacto localizado muy importante. Este es otro ejemplo, por ejemplo, de Bogotá, que son unas cartillas de buenas prácticas para unas zonas específicas de carga y descarga. Entonces se le trata, se reparten, se dan a los operadores de la zona y se busca que ellos lo hagan. Esto tiene la dificultad de cómo hacerlo cumplir y que muchas veces las empresas, como decía yo, ellos ya saben mucho más de la operación que el sector público y no es suficiente simplemente con dar la recomendación. Y del lado de lo privado hay una infinidad de ejemplos realmente y ejemplos visibles como por ejemplo esto de lockers urbanos para uno recoger sus pedidos o ejemplos invisibles que tienen que ver mucho con la planeación de las empresas o cómo compran su flota, cómo planean sus operaciones y demás, plataformas colaborativas. Entonces, quiero cerrar un poco como con mis lecciones. Yo creo, lo más importante es generar la confianza. Sin la confianza, cualquier proyecto, cualquier buena intención va a quedar, va a ser absolutamente un fracaso. Si no se tiene el liderazgo, y esto usualmente tiene que ser desde lo público, eso no tiene no tiene ninguna posibilidad de éxito. Yo he visto que las ciudades más exitosas en trabajar esto y los mejores ejemplos empiezan de lo pequeño y van hacia lo grande y no al revés. ¿Sí? Entonces, yo sugiero no perder tanto tiempo en las consultorías macro, en eso y tratar de experimentar, de encontrar proyectos pequeños, encontrar locales y aprender de ahí todos estos temas que son muy locales, muy específicos. Como digo, lo más importante es el cómo, no el qué. El qué es muy fácil de encontrar, ejemplos se encuentran muchísimos, pero el cómo se hizo y qué son las claves del éxito de cada proyecto es lo importante. Muchas veces nosotros nos volvemos burócratas de escritorio y se nos olvida bajar al campo, ¿no? Ir a hablar con la comunidad, hablar con la empresa, entender realmente los problemas y eso es una de las partes fundamentales del éxito. Veo claves de quienes son empleados públicos, conocer su propia institucionalidad, ver quién es competente con respecto a qué y ser realista, ¿no? Esto es muy importante porque muchas veces se planea y no se asignan los recursos y recursos no son solo monetarios, sino el personal, no se difunde con las partes interesadas, se pierde el entusiasmo, entonces hay que ser realista con eso. Y me gusta finalmente que todo esto desemboque como en una política que sea basada en información, en datos y que a la larga, en el largo plazo, cambiemos la forma en la que planeamos la logística en las ciudades, que sea, no sea algo apartado de la planeación de movilidad. Todavía veo que se hacen por separado, planes de carga por separado de planes de logística y que esto tiene que ser combinado con todo ese iceberg que no vemos, que es las políticas de desarrollo empresarial, las políticas tributarias de las empresas. Entonces, eso era un poco lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Muchas gracias, Andrés, por su presentación. Entonces, ahora vamos a pasar al periodo de preguntas y respuestas. Entonces, si algunas personas tienen preguntas, les pueden mandar en la sección Questions. Y vamos a empezar con una pregunta de Fernando Panteado para Dario. Entonces, si bien es cierto que las soluciones de economía compartida son beneficiosas al medio ambiente, por otro lado, precarizan la relación laboral, generando situaciones sin precedentes del punto de vista legal, como por ejemplo Globo, Deliveroo, etcétera. ¿Cómo hacer con que estas modalidades pueden utilizarse de manera a cumplir con todos los participantes del modelo, generadores de carga, empresas de intermediación entre cargadores y gobierno? Sí, efectivamente, en este momento hay una explosión de oportunidades para distribución de última milla, domicilios,
los que menciona la persona que pregunta, Ex, Globo, Deliveroo, en América Latina tenemos una presencia muy grande de la red de Rappi, y esto ha facilitado mucho la distribución final desde almacenes, supermercados, restaurantes, y de una manera muy fácil porque realmente es muy conveniente el pago, la orden, todo el proceso, y mucha de esta distribución se hace en bicicletas, incluso se hace de manera sostenible. Otra parte se hace en motocicletas que tienen unos problemas de seguridad vial y emisiones, pero muchas se hacen en bicicleta, mejorando mucho el acceso de estos productos a consumidores finales. Pero está el problema de la parte laboral, de cuáles son las condiciones en las cuales estas plataformas apoyan o no a los prestadores del servicio y condiciones laborales. Una de las formas que se puede avanzar en este sentido es apoyar la regulación de conjunto con el sector privado. Por supuesto, en este caso el sector privado tiene una voluntad de maximizar su ingreso y la plataforma solo está conectando clientes con proveedores y no tiene casi nada que ver con el prestador del servicio. Ya hay algunas buenas prácticas en que se les dan elementos de seguridad, señalización, algunas cosas, pero falta el tema laboral. Vimos en Argentina una gran protesta de los distribuidores domiciliarios y una respuesta del gobierno en términos de regulación. Creo que hay un camino para seguir en este sentido, pero hay que resaltar la parte sostenible y la parte de emprendimiento y la parte de facilidad que este tipo de servicios basados en plataformas están facilitando. Los domicilios siempre han existido en los restaurantes, en los supermercados, en las tiendas, pero ahora estas plataformas permiten una llegada mucho más amplia. Gracias. Entonces tenemos otra pregunta para Beatriz. ¿Cómo han implementado en otros países el tema de la instalación de dispositivos de control en vehículos, ya que para nuestro caso se acaba de caer un proyecto porque el gremio no dejó instalar algo similar en la flota? No acabo de entender bien la pregunta. Me imagino que se referirá al uso de tacógrafos que permitan lo que es registrar los tiempos de conducción, kilómetros de conducción y tal. Hoy por hoy lo que llevan es una tarjeta que cada vez que pues, o cambia un conductor o empieza el transporte, pues se loguean con esta tarjeta y se registra. Bueno, entre comillas, este tipo de dispositivos, regulaciones, porque al fin y al cabo esto eso es una regulación lo que le ha impuesto y lo que hace que se cumpla, en algunos casos se cumple más que en otras y al final lo que funciona es la sanción. Por ejemplo, en lo que es ADRs o productos químicos, pues las empresas están mucho más concienciadas, ya que la regulación o la sanción es mucho más impositiva y más regulada que en otros sectores. Pero básicamente es a través de unas tarjetas las cuales son personales y cada vez que un conductor pues empieza la marcha, empieza a registrar el tiempo y los kilómetros. Y realmente funciona a través de sanción. Muchas gracias. Ahorita una pregunta para Andrés de Gustavo Londoño. ¿Cómo lograr que los actores de nivel nacional, regional y local se unan para que se hagan los planes de carga y los de logística conjuntos? Excelente pregunta. Yo creo que es que no hay que lograr unirlos a todos, sino que uno tiene que lograr unir a los que sean clave para llevar adelante un proyecto específico, ¿sí? Entonces, no sé si tienes como el ejemplo en concreto, si fuera, por ejemplo, crear un mejor acceso vial para una ciudad determinada. Entonces, en cada una de estas cosas uno tiene que tener su lista de partes interesadas, los objetivos, y algo muy importante es tener el campeón de proyecto, ¿no? Todas las iniciativas, yo pienso, tienen que tener un doliente principal, que sea una persona con una habilidad muy, muy importante, que es bueno técnicamente, pero también bueno políticamente. Entonces yo creo que mucha de la clave del éxito está en eso.
Muchas gracias. Aquí tenemos dos preguntas para todo el mundo, entonces lo que se sienten más confortable para la pregunta. Aquí tenemos primera, ¿se tienen datos o se ha medido el impacto económico y o ambiental de no contar con la infraestructura adecuada para la realización de operaciones en distribución urbana de mercancías? Primera pregunta. Para uno de ustedes, lo que quieren contestar. Uy, que yo sepa no, pero lo que usualmente veo es cuando alguien está proponiendo hacer una infraestructura, hace un caso base, hacen caso bases de qué pasa si no la tengo y luego hace caso con proyecciones de si la tengo. Entonces, en esos casos sí he visto, pero no conozco, digamos, estudios a nivel ciudad que me digan, no, es que si yo invierto en este momento o si dejo de invertir en la infraestructura y no la tengo, pierdo tanto, eso no lo conozco. Y me parecería que si existe, puede ser, dependiendo de la infraestructura, muy especulativo. De pronto es más fácil con un puerto, con una infraestructura muy puntual, pero por ejemplo evaluar un carril exclusivo para la carga me parece pues muy retador. Estoy de acuerdo con Andrés porque para poder medir es necesario tener información precisa sobre el impacto y esta información es muy difícil de conocer. Entonces, si se puede hacer una evaluación es en base a estimaciones. Entonces, pues yo desde luego no conozco ningún estudio al respecto. Y si lo hay, yo creo que está basado en estimaciones. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta para todos. ¿Conocen ejemplos de estrategias sobre distribución urbana de mercancías, tanto en infraestructura como en regulación, que se hayan implementado en ciudades medias intermedias de 100.000 a 1 millón de habitantes? En el caso de Zaragoza, es que como hemos tenido problemas con la presentación, se me ha saltado. Sí que hay un estudio, bueno, de hecho en Zaragoza... Como referencia, perdón, Zaragoza tiene casi 700.000 habitantes. Sí, bueno, el cual, pues, o sea, a modo de regulación y luego a modo de infraestructura y tal, el establecimiento de supermanzanas, por ejemplo, que es la delimitación de determinadas áreas en las cuales no puedan acceder vehículos pesados. Entonces, en la presentación pues sí que he proporcionado varios links, uno de ellos en la ciudad de Zaragoza, que es un piloto que se está realizando ahora, y otro en la ciudad de Barcelona, pero a nivel de barrio. Entonces, en este link pues, se puede acceder a distintos barrios y bueno, pues poder ver el impacto que se está teniendo en cada uno de ellos y cómo se está implementando. Y aquí también ha sido un éxito la descarga nocturna de mercancías, sobre todo para abastecer supermercados, tal y como ha comentado Andrés en los casos de Latinoamérica. Y un mensaje que yo siempre doy es que como la gran mayoría de intervenciones y lo que yo sugiero es hacerlo a nivel muy localizado en las ciudades, ahí pierde relevancia uno pensar que es que esta medida funciona porque es una ciudad de 10 millones de habitantes o de uno, y cuando uno mira realmente el área de impacto puede ser muchísimo menor. Entonces, eso es lo bueno de estas iniciativas que pueden ser aplicables para zonas de, digamos, de 10.000 habitantes, 5.000 habitantes y se pueden escalar y se pueden replicar. Y una de las ideas, y estaba en la discusión y en otros eventos que hemos estado con Andrés Felipe, es el tema también de la carga transportada por humanos en carretillas, en sectores centrales de ciudades, alrededor de mercados. Esto hay un ejemplo muy interesante en la ciudad de Gamarra, en Perú, en la cual se logró organizar a los carretilleros para que hicieran esa distribución de una manera muy efectiva. También hay un muy buen ejemplo en el centro de la Ciudad de México, siendo el centro de la Ciudad de México muy grande, no de esa escala que nos hacen la pregunta en este momento, se trata solo del centro, el centro que ha sido peatonalizado, que se ha hecho bastantes restricciones vehiculares, pero que requieren esa distribución de último kilómetro y lo han hecho con carretilleros de una manera bastante efectiva. Muchas gracias.
Tenemos aquí una pregunta para Dario. ¿Cómo implementar la distribución urbana intermodal y micromodal en ciudades donde la topografía es muy pendiente? Bueno, eso precisamente estamos trabajando en la ciudad de Manizales, una de las ciudades objeto de esta cooperación técnica, y allí pues los retos son distintos a ciudades en otras características. Una de las cosas que podemos pensar efectivamente para la distribución de última milla de manera sostenible en ciudades con pendiente es la utilización de bicicletas de carga, cargo bikes que tengan asistencia eléctrica, no sean exclusivamente de tracción humana. Y allí se puede hacer distribución y estos vehículos han venido progresando, sobre todo el tema de las baterías, de la transmisión, y son vehículos que perfectamente pueden utilizarse en ciudades con alta pendiente. Muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta para Andrés. ¿Cómo organizar toda esa logística de empresas pequeñas dedicada a la distribución? Caso específico en Bogotá, por ejemplo, que no cuentan con modelos logísticos o planes logísticos eficientes, empresas de paqueteo u tercero de otras empresas, no necesariamente empresas de distribución. ¿Hay políticas o estrategias para esa formalización? Uy, esa pregunta es la del millón. Yo creo que el que logre hacer eso en América Latina resuelve un problema enorme. No tengo la respuesta. He pensado mucho al respecto y tengo pistas. A mí me parece que trabajar mucho del lado de los receptores de la carga ahí es una buena manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces quienes hacen esa distribución, pues es por satisfacer a su cliente, que en este caso es usualmente el receptor. Entonces puede ser un tema de trabajo con los receptores. Otra cosa que me gusta del de consolidar, esto de pronto puede ser una idea de negocio para alguien que esté haciendo. Hay grandes superficies que tienen sus marcas propias y que venden a veces al por mayor y tienen su flota propia. Ellos podrían prestar el servicio digamos, a una nanotienda, llevarle en un solo envío. Sé que hay pilotos de esto, en un solo envío llevarle todos los productos de muchos proveedores en lugar de que cada proveedor de manera individual lo esté llevando allá. Entonces, esa es otra manera de hacerlo. Yo generalizaría, no me gusta tanto, pero generalizaría, lo que hay que ver es cuál debe ser el modelo de negocio para que tenga el incentivo para que eso pase. Si lo tratamos de otra manera, digamos, o con la caridad o por la buena voluntad o por alguna restricción, eso generalmente va a salir pues a contrapié. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más, que va a estar para Beatriz. En distintos foros vemos que una forma de motivar es generar incentivos fiscales, sellos, etcétera, para empresas que tengan buenas prácticas para la reducción de GEI, pero es claro que para lograr este resultado y otros se necesitan buenas prácticas de planeación de operaciones. ¿De qué forma motivar y incentivar estas prácticas? Bueno, pues desde España lo que es el Ministerio de Economía y Transición, de Sostenibilidad y Transición Ecológica, lo que está haciendo es para aquellas empresas que empiecen a medir, reducir y realizar buenas prácticas en lo que es la reducción de emisiones y sostenibilidad, les proporcionan un sello que las haga distintivas. Entonces, sí que es completamente alineado esta propuesta que ha dicho él con lo que son las buenas prácticas y al mismo tiempo incentiva a las empresas a incorporar y a planear lo que es nuevos modelos de distribución. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo esto es una medida de marketing, la cual pues poco a poco las empresas están empezando a adquirir más y más y aquellas que lo tengan van a poder diferenciarse de las que no. Entonces yo creo que empezar con este tipo de medidas, o sea, o con proveer de sellos es una manera de motivar a las mismas. O sea, simplemente yo creo que con esta medida ya es una buena manera de motivar y de empezar a planear modelos para para incorporar modelos de distribución más sostenibles. Muchas gracias. Bueno,
No tenemos más tiempo, entonces vamos a tener que concluir el seminario ahorita. Entonces les agradecemos mucho a nuestros expertos y a todos ustedes para su participación. Entonces la grabación de este seminario estará disponible en línea en los próximos días y les mandaremos un correo con el enlace. También pueden seguir nuestro proyecto en la página web del proyecto ecologístico que se puede ver aquí. Y no dudan en comunicarse con nuestro equipo si tienen preguntas u sugestiones. De nuevo, muchísimas gracias a Andrés, Beatriz y Dario por su participación y a todos ustedes para su participación también y que tengan un muy buen día. Hasta luego.